Nintendo. Hola a todos, análisis de Bitcoin. Hoy día, lunes 4 de marzo, vamos a hacer un market replay rápidamente, lo que fue el análisis anterior al análisis de hoy, como siempre, para que haya una transparencia entre análisis y análisis. Vamos viendo si es que se va cumpliendo o no lo que vamos detectando. Que yo tenía marcado donde se publica el análisis anterior, que está en la descripción, ábrelo en una pestaña. Ándate al minuto 8, que son los últimos 2 minutos solamente del análisis, y ve tú mismo si es que se corrobora o no lo que proponíamos en ese análisis. Básicamente lo que yo propongo del análisis anterior es que habíamos llegado a un momento, a una estructura dada. Ahí hago todo el desglose cómo encuentro, digamos, esta formación que está acá. Y teníamos una resistencia crítica, ¿cierto? Donde básicamente el objetivo era estos niveles de techo, si es que éramos capaces de cotizar por encima más o menos de este nivel de 3.871 y por debajo de los 3.786, que sería perder el soporte crítico. Nos íbamos directamente a esta zona de los 3.711, 3.686. Entonces vamos a ver del análisis anterior al análisis de hoy qué ocurre. Bueno, vemos como el precio hace una vez un intento de soporte en el soporte crítico y finalmente lo pierde, ¿cierto? Con esta vela de gran volumen, y alcanzamos directamente el objetivo que teníamos propuesto para esta estructura en particular. Que es lo que esperábamos, ¿cierto? Que por debajo, esperando la ruptura del soporte por debajo de esto, hubiésemos tenido algo de posicionamiento corto por abajo para alcanzar, digamos, este movimiento. Algunas personas, creo que o alguna persona de Discord estaba puesto corto en BitMEX, y creo que obviamente tiene que haber cerrado con beneficios este trade, así que felicitaciones para él. Y bueno, ¿qué otra cosa podemos analizar? Ya, digamos, no importa tanto el resultado, ¿ok? Lo que importa es analizar qué ocurrió. Pueden ir obviamente al análisis anterior y ver cómo encontramos esta estructura, cómo determinamos que estos niveles eran los importantes. Bueno, a pesar de que acá estaba bastante lógico, pero muchas veces no lo es tan lógico, y eso es lo importante, aprender a leer realmente el precio, más que seguir super sistemas que te están ofreciendo por ahí. Es tú mismo, con tus habilidades, aprender a leer el gráfico, ¿cierto? Si es que quieres hacer, digamos, trading basado en, digamos, estructuras gráficas. Bueno, esto también esto es algo que no teníamos marcado en el análisis anterior, que tiene que ver con esta directriz que se forma acá. Es algo que también hay que recalcarlo. Si vemos esta directriz que se forma acá, del análisis anterior al análisis de hoy, vemos cómo teníamos máximos decrecientes en la estructura, haciendo cierta presión sobre el último nivel de oferta vigente que teníamos, que es obviamente el nivel de soporte crítico. Es decir, que por este nivel de, digamos, durante esta directriz, ¿cierto? Vemos cómo la oferta va haciéndose cada vez mayor, y obviamente todo este posicionamiento del lado corto que está acá ejerce una presión en el nivel de compra donde están posicionadas las últimas posiciones largas, ¿cierto? En torno a todo este nivel. Y bueno, desde acá obviamente ya el precio cotiza por debajo, se liquidan muchísimas órdenes y luego el precio continúa su camino descendiendo por la falta de demanda. Entonces, cuando nosotros miramos esto realmente, que está acá, ¿cierto? Estas líneas que parecieran ser cualquier cosa, una vez que nosotros hacemos una interpretación correcta y llegamos a estas conclusiones, podemos darnos cuenta como era un movimiento, a pesar de que, si lo vemos así, parece cualquier cosa. Cuando lo analizamos más en detalle, vemos que habían signos bastante, digamos, signos bastante eh, claros, que nos daban, cierto, alguna pista de que el precio podía perder este nivel de soporte crítico y que por debajo nos podíamos ir nuevamente a este nivel.
¿Por qué este nivel? Porque si lo vemos bien, este era un nivel bastante importante donde también fue anteriores zona de máximos. Y creo que si no mal recuerdo, si yo lanzo un FIBO, que esto también fue algo que lo vimos en el análisis anterior, desde este último mínimo y tomando este punto como máximo, acá vamos a tirarlo un poquito más para acá para que se vea un poco mejor. Exactamente vemos como el precio toma este nivel importante, como también coincide con la zona del 61.8%. Por lo tanto, podemos concluir que de todo el último impulso que ha tenido el Bitcoin, que esto fue bastante, creo que fue claro, estaba hablando casi un 23% que hizo en muy pocos días. Finalmente el precio vuelve a corregir todo el impulso y lo hace de forma proporcional por Fibonacci, y no solamente por Fibonacci, sino que lo hace respetando también los niveles armónicos que podemos encontrar de la lectura de precios. Entonces, es un poquito sacar ese tipo de conclusiones. Vemos como esto que parece cualquier cosa, finalmente está lleno de pistas y cosas, y si nosotros nos entrenamos para poder ver, digamos, hacer una correcta lectura del precio, una correcta interpretación de los precios, podemos adelantarnos a este tipo de sucesos y sacar una ventaja al mercado. ¿Qué es lo que toca ahora estar viendo? Tenemos toda esta última ¿cierto? Trayecto bajista que ha tenido el precio. ¿Qué es lo que tenemos que esperar? ¿Cuál es el próximo movimiento? Lo bueno de que se haya formado esta directriz bajista es que esta nos va a estar dando la pauta para los próximos días para saber hasta dónde podemos seguir viendo algo de posicionamiento bajista para el Bitcoin. ¿Por qué digo esto? Porque acá se van a crear oscilaciones, probablemente veamos algún tipo de corrección en torno al 38.2, en torno al 61.8, ¿cierto? Y aquí vamos a estar viendo oscilaciones, podemos hacer un típico A, B y C bajista. Creo que por acá también tenemos niveles bastante lógicos en torno a los 3629, 3620 o cierto ya una corrección en torno a lo que es 3733, 3768, donde también podríamos ver nuevamente ataque a los suelos, que formáramos algún tipo de estructura lateral por esta zona, ¿cierto? Aún respetando esta directriz. Entonces yo en lo personal quiero, ¿qué es lo que voy a hacer? Si es que quisiera desde ahora buscar un posicionamiento largo, lo primero que voy a hacer y esperar es que se pierda esta directriz. Entonces voy a poner acá una alerta que me va a llegar al celular: pierde directriz bajista, y obviamente lo voy a estar también dando como alerta en el grupo de Discord para que te unas al grupo de Discord. Y obviamente también lo voy a estar utilizando si es que veo que el precio tiene una estructura muy clara de lateralización acá, que me está indicando que existe, digamos que hay signos, perdón, hay signos de oferta por acá, ¿cierto? Basado en la estructura. Voy a analizarla, voy a medirla, voy a encontrar niveles lógicos, y voy a, obviamente, una vez que perdamos esta directriz bajista, estar ya, digamos, desde acá posicionamiento, o sea, buscando posicionamiento largo, ¿cierto? Proyectando niveles, etcétera, etcétera, dependiendo de la información que me dé el precio una vez que forme esta estructura. Bueno, eso es un poco, yo creo que lo que vamos a tener que estar viendo son dos cosas. Primero, que el precio sea capaz de perder esta directriz, ya el precio acaba de llegar al nivel objetivo, así que también es muy importante que respete este suelo, ¿ok? Si no, si nos vamos más hacia abajo, tenemos que tener en cuenta, obviamente, este nivel que mencioné, 3630, 3624, y obviamente, mucho más importante que eso, donde ya podría llegar, son en torno a los 3600. Pero por el momento yo pienso que acá el precio ya ha llegado a un punto en donde pudiésemos quizás lateralizar, y acá hay que obviamente proyectar FIBO y estar buscando el 38.2, el 61.8, y ver cuál es la interacción con esta directriz que se ha formado para el precio. Así que para mí, ¿cuáles son digamos, mis dos cosas, o digamos las cosas que puedo rescatar que son clave? Que soporte este nivel, y obviamente la interacción que tenga con esta directriz bajista. Eso es el rescate que puedo hacer de la lectura de precios del día de hoy. Así que te invito a unirte al grupo de Discord. Ahí estamos todos comentando, todos haciendo operaciones, compartiendo cosas. Está muy interesante. Que me escribas por Instagram, @juanjo.merino. Por ahí puedes estar en contacto en directo conmigo. Hablo
prácticamente casi todo el día con muchas personas por ahí, me comparten cosas también, te puedo también dar el link por ahí. Así que nos estamos viendo en un próximo análisis. Nos vemos. Chao, chao.